Muy bien, estamos con el almirante Tubino y con Jorge del Castillo, ambos posibles futuros candidatos, ¿no?, al Congreso, al Senado, imagino el señor Tubino. Jorge del Castillo no sabemos si a la presidencia o al Senado, todavía no ha decidido, ¿no? No, primero orden en la casa. Orden en la casa, ya. Ahora, orden en Venezuela. ¿Por qué es tan difícil que las Fuerzas Armadas se pongan del lado del pueblo y dejen de sostener a un tirano como Nicolás Maduro? ¿Qué ha pasado con las fuerzas, con el ejército de Venezuela? Mira, desgraciadamente las Fuerzas Armadas venezolanas han sido corrompidas por el régimen chavista y por supuesto por Maduro, ¿no? Y entonces los han llenado de prerrogativas. Los han comprado. Así es, con empresas del Estado, buenos puestos, PDVSA, que es una empresa petrolera, mira, la rige las Fuerzas Armadas. Entonces, al interior de las Fuerzas Armadas no hay ningún problema de sueldos o que estén pasando una crisis económica. Ellos viven en otro mundo. Hay una gran diferencia, que eso sí es importante que todos los peruanos tengamos claro, una gran diferencia con las Fuerzas Armadas peruanas. Nuestras Fuerzas Armadas están totalmente institucionalizadas y eso se demostró ahora en el 7 de diciembre, Así con Castillo. Efectivamente, que fue uno de los grandes errores de Castillo y su séquito. Inclusive cuando asumió el gobierno, él creía que podía, por decisión de él, ascender a uno o dejar a otro, en fin, ¿no? Y estuvo presionando al comandante general del ejército en ese momento. Y entonces, mira, acá nuestras Fuerzas Armadas están totalmente institucionalizadas y tenemos bien claro, ¿no?, que estamos subordinados al poder constitucional, de acuerdo al artículo 169 de la Constitución, pero no al poder constitucional dictatorial, tampoco al poder constitucional ilícito, sino al poder derivado del cumplimiento de la Constitución. Y eso está clarísimo en nuestro ejército, en nuestra marina y en nuestra fuerza de... Claro, qué triste que eso no ocurra en Venezuela, ¿no? Porque ellos están subordinados a Maduro y al chavismo, como lo han gritado en las últimas horas. ¿Hay luz en Venezuela? Porque, claro, ahora la Fiscalía investiga a Machado y a González. De hecho, los quieren meter presos, ¿no?, para aplacar todo este movimiento. Pero, ¿dónde está la salida? Mira, es muy difícil porque en Venezuela creo que tienen 2000 y pico de generales. En el Perú creo que hay 100. 2000, o sea, de esa forma de comprar. Además los tienen en los más importantes puestos públicos. Claro. Entonces todos están pues felices, refilados, ¿no es cierto? Entonces, es muy difícil porque, claro, el movimiento del pueblo va creciendo. Y creo que el mérito, por llamarlo de alguna forma, es que la oposición esta vez sí se unió. Atrás de la imagen de la señora Machado, que fue inhabilitada y que el señor González Urrutia, además es un amigo del Perú, es un embajador que ha estado acá varias veces con nosotros, desde que fundamos Amigos de Venezuela hace 10 años. Pero ¿cuánto va a sostener, cuántos más días son necesarios en la calle para que Maduro reconozca que... ¿Cuántos muertos? Vamos a mencionarlo de esa manera, ¿no? O sea, ¿cuántos muertos va a crear más esta dictadura maldita para hacer eso? Ahora, lo bueno de lo malo, de lo pésimo, pero es que esto permite que en nuestra patria se desnuden una serie de hombres y mujeres, ¿no?, que no tienen ningún empacho en defender la dictadura, sí, eso es increíble, en avalar el fraude, en justificar los muertos o en mirar al techo cuando se producen los muertos. Bueno, Vladimir Cerrón el primero, ¿no? Bueno, pero un montón de otra gente, la izquierda, y tanto a nivel nacional como internacional, es una vergüenza, por ejemplo, que Petro y que Lula de Brasil se hayan abstenido. Y muy bien nuestro canciller González Olachea, muy bien. Creo que puso las cosas en su lugar y habló como creo que todos nos hemos sentido representados por él en ese momento. Una cobardía, una estrategia de México de no asistir, ¿no?, de López Obrador. Entonces, como vemos, finalmente a ellos más pesa la ideología que los derechos. Entonces, el comunismo es así. Agarra el poder y no lo suelta nunca más. Sí, claro. Lo está probando. Por eso nos salvamos
Hizo bien un artículo de Natalia Primo hace pocos días, decía, de la que nos salvamos, ¿no? Sí, claro. Por supuesto, porque si el 7 de diciembre hubiera prosperado ese golpe de Estado, menos mal que la Fuerza Armada se estuvo en su lugar y puso las cosas como corresponde y la policía actuó también conforme a la ley y la fiscal Benavides actuó como tenía que actuar. Por eso le han hecho todo lo que le han hecho. Nos hemos salvado de una, pero la irresponsabilidad, diría yo, permítame para terminar, de una treintena de candidatos nos pone en riesgo de que se repita la historia. Bueno, vamos a seguir convocándolos para hablar en los próximos días. Muchas gracias, almirante. Muchas gracias. Tu vino me ganó el tiempo. Gracias, señor del Castillo. Bienvenido siempre al programa. No hay tiempo para más. Mañana nos volvemos.